Estamos para Ecos Latinos con el primer embajador de Palestina en Argentina, el embajador Suhail Hani Daher Akel. Embajador, ¿qué nos puede comentar de la actualidad de la causa palestina? Bueno, la situación en mi país es realmente difícil. Día a día avanzan los asentamientos. Esto significa que van ocupando más cantidad de tierra, van construyendo asentamientos ilegales sobre mi territorio, y esto es el robo permanente de tierras palestinas. Estamos frente a un muro de apartheid verdaderamente increíble que supera ya casi los 800 kilómetros de longitud, cuando la línea verde de 1967 del territorio palestino solo alcanza 365 kilómetros de longitud. ¿Qué significa esto? Esto significa que va entrando en las aldeas, en las ciudades, va ocupando más aldeas, va ocupando más ciudades, va ocupando más tierra palestina. Estamos frente a una campaña de limpieza étnica por parte del gobierno de la potencia ocupante de Benjamín Netanyahu, y frente a una indiferencia internacional que verdaderamente nos asombra. Nos asombra porque este es una situación de 66 años, no es una situación reciente, no estamos hablando de 3 años, no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de una ocupación territorial de 66 años y un pueblo que fue echado al mar desde hace 66 años, que fue la primera ocupación de 1948 y la segunda ocupación de 1967, incluyendo nuestra capital Jerusalén, que lamentablemente hoy también, de manera ilegal, Israel la tiene anexada. Recientemente el Papa Francisco visitó su tierra, Palestina. ¿Qué opina al respecto? Bueno, me parece muy bien. Él fue a visitar Tierra Santa. Palestina es Tierra Santa. Él estuvo en los lugares muy sensibles para los cristianos, para los musulmanes y para los judíos. Dolió un poco la corona de flores puesta a Theodor Herzl, que es el padre del sionismo, quien es desde 1897, en el primer congreso sionista, estableció que había que crear un Estado judío en Palestina. Él es el padre del colonialismo dentro de Palestina, y esto a nosotros nos dolió, y nos dolió también de que no pusiera una ofrenda floral al padre de la patria, a nuestro envenenado presidente mártir Yasser Arafat. También Teodoro Herzl, en su libro Estado Judío, no solo nombra al territorio palestino, sino al territorio argentino. ¿Qué nos puede decir que propiamente el Papa, siendo argentino, haya hecho una condecoración así a Teodoro Herzl? La verdad que no me imagino nadie que pueda ofrendar flores a un colonialista. No me imagino que nadie pueda poner flores en aquellos que pensaron en algún momento determinado destruir a un país y destruir a un pueblo. Yo lamento esa actitud, pero respeto mucho la investidura del Papa Francisco, a quien conozco personalmente. ¿Cómo se puede hacer para que Israel, el Estado sionista de Israel, libere los territorios palestinos y todo vuelva a la paz como ansían ustedes? Yo creo que esto es una responsabilidad de Naciones Unidas. Naciones Unidas fue la responsable de la partición de mi país, fue la responsable de la creación de un Estado extranjero sobre mi país, fue la responsable del recambio del pueblo palestino por un pueblo extranjero que llegó de todas partes del mundo para instalarse sobre nuestros hogares y sobre nuestras tierras. Y yo creo que Naciones Unidas tiene la alta responsabilidad de determinar hoy, ya con 193 miembros, de poner fin a lo que es la ocupación de Israel. Claro, nosotros acordamos los territorios de 1967 en el acuerdo de Oslo, que ya ha finalizado. Israel no lo cumplió, pero también deberíamos observar y hacer observar la resolución 181 de la partición de Palestina.
Si bien esa partición de Palestina es ilegal, porque es antijurídica, porque Naciones Unidas en sus 19 capítulos y 111 artículos, no va a encontrar una sola mención que autoriza a ese alto organismo a tomar determinaciones de partición de un país. De modo que se ha tomado atribuciones, en todo caso, que violan la Carta Magna de Naciones Unidas. Pero no obstante, esa resolución 181 del 29 de noviembre de 1947 constaba del territorio palestino de 22.009 kilómetros cuadrados, 55% del territorio iba a ser entregado para un Estado judío. El restante 45% iba a quedar como parte de la continuidad de un Estado palestino. Jerusalén, nuestra milenaria capital, quedaría dentro de lo que es el mapa fijado por Naciones Unidas para un Estado árabe palestino. Sin embargo, cuando las organizaciones terroristas, luego de demoler 428 aldeas y ciudades palestinas, estas organizaciones terroristas sionistas decretaron al Estado de Israel el 15 de mayo de 1948, no ya con el 55% del territorio que le adjudica ilegalmente Naciones Unidas, sino que con un 78% más, es decir, con un 23% más que lo otorgado. De modo que Israel se construye con el 78% del territorio palestino. Nosotros en ese momento fuimos expulsados, se ocuparon nuestras tierras y fuimos refugiados dentro y fuera de nuestra patria. ¿Por qué? Porque los palestinos que quedaron dentro de nuestra patria fueron ocupados por Transjordania, lo que se mal llama Cisjordania, que se la conoce como la Ribera Occidental, y Gaza fue ocupada por Egipto. De modo que nosotros quedamos entre la ocupación sionista y las ocupaciones transjordana y egipcia. De modo que fíjese el sufrimiento del pueblo palestino. Y si bien nosotros hoy podemos, bueno, obviamente que ese 22% fue ocupado en la guerra de 1967 totalmente por la fuerza ocupante israelí, y ocupó también Jerusalén Este y la anexó a Jerusalén Occidental, que ya la había ocupado en 1948, y en 1980 ilegalmente la declara capital, algo que Naciones Unidas salió rápidamente al cruce a través de la resolución 478 y le pidió a los países miembros de Naciones Unidas no reconocer a Jerusalén como capital israelí y que mantengan sus embajadas en Tel Aviv. Está bien, como figura quedó muy bien, quedó elegante, pero nadie la respeta. Todos llegan a Jerusalén con autoridades israelíes violando la resolución 478, lamentablemente. De modo que nosotros hoy consideramos que esta determinación la tiene que dar Naciones Unidas. Nosotros no tenemos que ir a Naciones Unidas a mendigar nuestra patria. No tenemos que ir a pedirle que a las naciones que conforman Naciones Unidas que levanten sus manos para votar a favor de un Estado palestino. No, son estas naciones que tienen que venir a pedirnos disculpas por habernos arrebatado la tierra, por haber permitido que se nos robe la tierra, por haber permitido que nuestro pueblo sea echado al mar, se convierta en refugiado y que traigan gente de afuera para meter en lugar de mi pueblo palestino. Yo soy un refugiado, yo soy un exiliado de 1948. ¿Cuál es el derecho que le asiste y que le asistió a Naciones Unidas de mantenerme a mí en el exilio? De haberme
puesto en mi vida y en la vida de mi familia el exilio. Tuvimos que salir echados de nuestra patria para que otras familias de Europa o de Latinoamérica o de Estados Unidos lleguen a nuestras casas y se queden con nuestra casa. Creo que es una gran injusticia que se sufrió desde hace 66 años a esta parte. Y esta injusticia es el mundo quien la tiene que definir. Nosotros no tenemos que ir a mendigar un Estado, el mundo nos tiene que devolver nuestro Estado, nos tiene que devolver nuestro país. Y todos debemos convivir y vivir como vivimos siempre en Palestina, donde el palestino judío con el palestino cristiano, con el palestino musulmán, vivían en total convivencia. Creo que esa es la mejor forma de vida y es la mejor forma de vida de las naciones libres e independientes del mundo. Embajador, ¿cómo analiza que los que cuestionan la violencia y la agresión del Estado sionista de Israel son catalogados de nazis y de antisemitas? Mire, yo no quiero confundir las cosas. No tiene nada que ver los nazis. Los nazis realmente fue un gobierno que marcó en Europa un momento muy difícil para los europeos. Hubo una Segunda Guerra Mundial donde hubo un holocausto de 55 millones de seres humanos, donde 27 millones de cristianos, 4 millones de musulmanes y, como bien dicen ellos, 6 millones de judíos entregaron sus vidas. Pero esto aquí hay una cuestión totalmente distinta. Antisemitas son los israelíes con nosotros, porque nosotros somos semitas. Los europeos judíos no son semitas. Los europeos de distintas partes del mundo no son semitas. Los judíos que vivieron en esa tierra, que nacieron en Siria, que nacieron en el Líbano, que nacieron en Palestina, que nacieron en Irak, esos son semitas igual que nosotros. Hay una distorsión del término semita. Hoy Israel es el principal antisemita contra el semita pueblo palestino, que por supuesto se tergiversa, que no se habla mucho, que se intenta desviar la situación. ¿Se podría decir que el mismo sionismo está usando herramientas comunicacionales para distorsionar la situación y ponerse como víctimas en vez de ser victimarios? Siempre lo fueron. Siempre lo fueron. Ellos se argumentaron sobre esa base, sobre la base de la tergiversación. Teodoro Herr decía, donde no hay antisemitismo lo tenemos que crear, porque esto no va a beneficiar. ¿Cómo se puede defender una causa tan noble y tan digna como la Palestina, a pesar de que los medios comunicacionales y los poderes económicos están en contra de ella? Mire, nuestro mártir Yasser Arafat solía decir, no olvidéis que Palestina sobrevivió al Imperio Romano. Y esta es una gran verdad. Los romanos estuvieron 400 años en Palestina. La ocupación romana hebrea a Palestina crucificó a Jesús, al palestino Jesús. Los romanos se fueron de Palestina. Es decir, todo tiene una etapa. Nosotros hemos vivido una Palestina ocupada por los hebreos, 200 años, ocupada por los romanos, 400 años, ocupada por los griegos, más de 350 años, ocupada por los turcos, 397 años, los británicos estuvieron 48 años, y las distintas ocupaciones que pasaron a Palestina. Todas pasaron y finalizaron. Hoy hay una ocupación, que es la israelí, que tiene 66 años. Por supuesto que para la vida del hombre 66 años es toda una vida. Para la vida de los pueblos, para la vida del mundo, 66 años es apenas incipiente. Yo creo que con toda seguridad Palestina va a retornar a la historia y el pueblo palestino va a retornar a la historia. Y nuevamente va a ser como era antes, un palestino judío con un palestino cristiano, con un palestino musulmán de la mejor relación. Y eso es lo que nosotros queremos para un futuro Estado de Palestina dentro del contexto internacional donde nadie tenía el derecho de extirpar. Nadie tenía ni nadie tiene el derecho de extirpar. Nosotros fuimos una nación, nosotros somos un pueblo, nosotros queremos recuperar nuestra nación y queremos seguir con nuestro pueblo.